Vamos a hacer otro ejercicio de movimiento de un proyectil. Aquí el proyectil es lanzado con velocidad de 10 metros por segundo, formando 30 grados con la horizontal. Y lo que nos piden es determinar la posición al cabo de 0,7 segundos y la velocidad en ese instante. Si recuerdan el ejercicio anterior, van a saber que el tiempo de vuelo para este proyectil es 1 segundo, concordante que me pidan datos para un tiempo de 0,7 segundos. Si lo recuerdan, también sabrán cuál es la altura máxima a la que llegó, cuál es el alcance de este proyectil. Pueden verlo, es el ejercicio número 1. Pero vamos a retomar este ejercicio. Trazamos la posición inicial, una trayectoria posible, la posición final y la posición de altura máxima, que siempre son nuestros referentes. Los ejes cartesianos, X, Y o Y, como quieran llamarlo. Y el dato, que es la velocidad inicial, que forma 30 grados con la horizontal. Sabemos que estos ejercicios se resuelven descomponiéndolo en dos movimientos. Un movimiento horizontal, que es uniforme, y un movimiento vertical, que es uniformemente variado, de aceleración G, la acción gravitatoria. Por eso vamos a descomponer esta velocidad inicial en sus componentes: horizontal, que haciendo cuentas me queda 8,7 metros por segundo, una componente horizontal que es igual en todos los puntos de la trayectoria, y la componente vertical, que haciendo la cuenta me va a quedar 5 metros por segundo. La componente vertical disminuye hasta la posición más alta, luego empieza a aumentar, pero cambiando de sentido. El vector ahora es hacia abajo. Sabemos que la velocidad, que es sub I, sub Y, porque es vertical, es menos 9,8 metros por segundo cada segundo. El menos es porque es un vector hacia abajo. En estos estudios, en este caso y en todos estos casos, vamos a considerar positivos los vectores hacia arriba, negativos los vectores hacia abajo. Las ecuaciones para el movimiento horizontal en el eje X, que es uniforme, para el movimiento vertical en el eje Y, que es uniformemente variado con aceleración menos 9,8 metros por segundo en cada segundo. Por lo tanto, los datos son la velocidad sub X, 8,7 metros por segundo, constante a lo largo de toda la trayectoria del proyectil. La velocidad inicial sub I, o sea, la componente vertical inicial, 5. Y en ese movimiento la aceleración, que ya ponemos menos 10 para hacer las cuentas más simples. El primer punto me pedía la posición al cabo de un tiempo, por lo tanto necesito coordenada X y coordenada Y. La coordenada X la voy a sacar de esta ecuación. Me va a quedar que X menos X sub 0 es igual a 8,7 la velocidad sub X por el intervalo de tiempo que ha transcurrido. Me dicen que sea 0,7. Haciendo la cuenta me queda que X para ese tiempo, 0,7 segundos, es 6,1 metros. Si recuerdan, es coherente porque en el ejercicio número 1 habíamos visto que este proyectil tiene un alcance mayor a 6,1. Pero necesito la coordenada Y o I, según lean esa letra. Y para eso voy a usar esta ecuación. Sustituyendo por los valores, me va a quedar lo que estamos viendo ahí, que haciendo la cuenta, I para 0,7 es
1 metro. Nuevamente los remito al ejercicio número 1. La altura máxima que alcanza este proyectil, según calculamos en el ejercicio número 1, supera 1 metro. Entonces, por lo menos son valores coherentes. Ahora vamos a ver la velocidad, que tiene dos componentes. En todo punto de esta trayectoria, la velocidad tiene dos componentes. Encontramos la componente horizontal en esta ecuación y me va a dar 8,7 metros por segundo, que es un dato conocido. Y para la velocidad, la componente vertical de la velocidad en ese instante, vamos a usar esa ecuación, que sustituyendo me queda menos 2 metros por segundo. Menos 2 metros por segundo quiere decir que es una velocidad hacia abajo. Estas serían las componentes entonces de la velocidad. Porque hay que seguir un poquito más. Me piden la velocidad, por lo tanto tengo que hacer el cálculo del módulo. Aplicando Pitágoras, me queda que el módulo tiene un valor de 8,9 metros por segundo. También es coherente porque la velocidad inicial, que es en estos movimientos la velocidad mayor, es 10. Por lo tanto, por lo menos es un valor coherente. Pero necesitamos calcular el ángulo. Para eso hacemos la tangente, que es menos 2, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y da menos 3. Por lo tanto, la velocidad estará por debajo del eje de las X. Este último paso lo vamos a volver a hacer un poquito más dedicado. Primero vamos en nuestro esquema de trayectoria posible que teníamos inicialmente a encontrar cuál sería una posición razonable, donde la velocidad es 8,7, como sabemos, y la velocidad vertical es negativa. Trazando el paralelogramo, podríamos representar el vector velocidad para ese instante, cuya posición, y si ustedes hicieran esto a escala, cuya posición es X 6,1 e Y 1. Este punto máximo es mayor y pasa la mitad, pero no sobrepasa el alcance, valores que teníamos en el ejercicio número 1. Este ángulo es el ángulo beta, que es el que vamos ahora a intentar representar un poco mejor para entender cómo se encuentra. Si recuerdas el SOHCAHTOA, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a trazar un poquito más grande este triángulo. Ahí está. El cateto opuesto es la componente vertical de la velocidad. Cateto opuesto al ángulo beta. Aquí la tenemos. Bien. El cateto adyacente al ángulo beta es B sub X. Ahí la tenemos celeste. Entonces, tangente de beta será menos 2 sobre 8,7. Tangente de beta, haciéndose a cuenta, da menos 0,23. Y ahora tenemos que hacer la tangente menos 1 de menos 0,23, que da menos 13. Menos 13 grados quiere decir para abajo del eje
X, que es nuestra referencia. Gracias.